no es una manifestación de carácter político. La gente canta, baila y cantan de hecho una canción que se ha puesto muy de moda aquí que se llama Potra Salvaje. El cartel que se ve al fondo, en el centro de la imagen, es un cartel como suele pasar en las fiestas del País Vasco que pide el acercamiento de los presos vascos a Euskal Herria. Así que no tiene nada que ver con esa manifestación a favor de Increíble. Palestina. Pero Enrique, es una fiesta religiosa. A ver, pero Enrique, si me permites una cosa más, señor. Dice, esto le gusta mucho hacerlo el presidente Petro, dice, es una manifestación del pueblo vasco con Palestina y dice, como hacen los catalanes. No es una manifestación ni del pueblo vasco ni de los catalanes. Él hace siempre esa sinécdoque. Es una manifestación de algunos vascos, en el caso de que lo fuera, y como quiere meter el asunto de su amigo Vendrell y el Tsunami Democratic por el medio, el Tsunami Democratic tampoco era una manifestación de los catalanes, era una manifestación de algunos catalanes. Siempre se le olvida hacer esas diferencias porque no todos los catalanes son independentistas, ni seguramente todos los vascos se iban a manifestar por Palestina por motivos obvios. Hay gente que no querrá, que no creerá o lo que sea, pero siempre le gusta hacer eso, esas calificaciones absolutas que son siempre injustas y denotan desconocimiento. Enrique, la pregunta que le quería hacer es, ¿de dónde hay algo que conecte esto que pasó en el País Vasco con Palestina? Es decir, fuera de la pelotica de colores, ¿qué es lo que lleva al presidente Petro a tuitear que esto es una manifestación del pueblo vasco con Palestina? No, es que no lo sé. Es que salvo esa pelota que se puede ver, lo puede ver cualquiera que vea las imágenes, esa pelota con una bandera palestina que va saltando, y yo creo que no hay nada que lo haga pensar. Además, es que no hace falta ni siquiera saber de qué celebración se trata. Cualquiera que vea esas imágenes y las oiga, se da cuenta que no es la clase de ambiente que uno encontraría en una manifestación criticando la guerra y a favor del pueblo de Palestina, porque se nota que es un tono completamente festivo y me atrevería a decir de alta graduación alcohólica, como suelen ser ese tipo de fiestas. Alta graduación alcohólica quiere decir, era una manifestación local y de borrachos. Yo lo voy traduciendo. Es una fiesta religiosa. Mire, de hecho, por eso, pero es que, a ver, Enrique. De hecho, la iglesia es la iglesia de San Miguel, la que está allí. El presidente Petro, a ver, comete un error diciendo que esto es manifestación del País Vasco con Palestina. Pero segundo, Felipe, lo compara efectivamente con el Tsunami Democrático, que es lo de Cataluña. Defendiendo a Vendrell. Y dice, como lo hacen los catalanes, no los convierte en terroristas como cierta prensa nacional se atreve a hacer. Es decir, coge una noticia, esto es insólito. Coge una noticia falsa. Acomoda una noticia. No, la noticia es de verdad, que hubo una manifestación en el País Vasco. La acomoda. Que hubo una manifestación, que hay una fiesta religiosa a la Virgen Blanca. Bueno, y la convierte ya en un pretexto, no solo para adecuarla a sus intereses ideológicos, sino para atacar a quien le conviene. Pero eso pasa porque el presidente sigue a unos radicales en sus redes sociales que son los que le dan muchos insumos para sus batallas diarias. Por ejemplo, la muy reconocida tuitera de izquierdas, doña Rosa Moreno, además es una mujer de la tercera edad, es quien hace 14 horas publica originalmente el video. Por eso, pero... Dice, ve, el País Vasco presente con Palestina. Los pueblos demuestran que son superiores a sus gobernantes. De ese trino, y el presidente le cree a doña Rosa Moreno y el presidente se pega de todo lo que le dicen sus radicales y el presidente ataca con base en eso. No tengo ni idea quién es Rosa Moreno. No, es una tuitera famosa por eso, izquierda. No sé, debe ser una señora respetable, lo que sea. Pero el presidente de la República, para estos efectos, no debería tener un rigor diferente a doña Rosa. Es que el presidente de la República debería tener un equipo de comunicaciones, Jordi el Niño Polla era un estudiante de física de Tunja que necesitaba apoyo. Sí, ese es célebre. Necesita apoyo. Ese es inmortal cuando el actor porno se vuelve el estudiante estrella de Tunja. Pero mire, Néstor, es como lo describía Ricardo, una figura, una tuitera muy radical de la izquierda, del petrismo. Rosa Moreno trina el video y lo descontextualiza. En vez de hablar de una fiesta, dice que eso se trata de una manifestación por pro-Palestina y que los pueblos demuestran que son superiores a sus gobernantes, carreta. Y entonces el presidente, seguramente sin siquiera ver el video ni escuchar, porque si usted escucha el video y escucha los vítores, ya no escucha a Palestina por ningún lado, escucha es una festividad. El presidente, con su sesgo de confirmación, coge el video y lo repostea, y así es como se difunde la información falsa que él tanto critica en redes sociales, que él ayuda a promover lamentablemente. 9 de la mañana, 4 minutos. Felipe, ¿no es el de esta mañana, el mejor ejemplo de rigor, no? Porque usted dice,
es el presidente de la República. Uno se imagina que el presidente tiene cosas más importantes que hacer, tiene procedimientos diferentes, no es con el dedito dándole scroll a la pantalla. Pero si el presidente sigue insistiendo en que no hay escasez, o que no retuitea. Pero si sigue insistiendo que no hay escasez de gasolina, y Avianca acaba de confirmarle a Caracol Noticias que ha cancelado 26 vuelos hoy. Sí, Felipe, no, todo eso es contraevidente. Entonces todo es carreta. Eso es desafortunadamente. Pero es muy grave porque es la palabra del presidente de la República. Una realidad. No, Felipe, el presidente tiene la teoría de que aquí hay una conspiración, de que son los distribuidores y las aerolíneas lo que han llamado ellos la última milla, ¿no? Que son los responsables de lo que pasa hoy con los combustibles. Pero le repito entonces, ¿por qué tuvieron que hacer escala muchos vuelos internacionales en Punta Cana en las últimas horas? ¿Por qué tienen que reabastecerse en Punta Cana? Pero eran vuelos que tenían, en teoría, vuelos directo. Claro, entonces le conté el vuelo de Air Europa Bogotá-Madrid, que tuvo que esta madrugada bajar en Punta Cana. Que en teoría era sin escalas. Directo, pues Néstor, es que esa es la ventaja de esos vuelos, porque simplemente usted se monta en Bogotá y se baja en Barajas. Y otros vuelos, por ejemplo, a Houston también. La colombianada de que el piloto en la mitad del Mar Caribe les dice: tenemos que bajar aquí en Punta Cana porque en Colombia no hay suficiente combustible. Necesitamos reabastecer para llegar a Houston. Hay un punto en el que es un la tema realidad es de inobjetable. Aérea. Así era en los años 60, ¿no? Esto no es un tema, padre, de si es Petro, de quién es el responsable. Esto no pasaba, y lo importante es que garanticen la seguridad aérea. 9:06 a.m. Atención, en Venezuela acaba de aparecer Juan Carlos del Pino, que es rector del Consejo Electoral, un organismo colegiado que se desapareció el día de las elecciones, y ahora emite un comunicado él del Consejo Electoral diciendo que hay falta de transparencia y de veracidad en los resultados, esos que supuestamente le dieron el triunfo a Nicolás Maduro. En Caracas, a esta hora, Santiago Martínez. Sí, Néstor, acá en Venezuela, mire, son 5 las autoridades principales que dirigen el Consejo Nacional Electoral. Actualmente la correlación de fuerzas es 3 del chavismo, y uno de esos rectores cercanos a la oposición es justamente Juan Carlos del Pino, a quien no se le vio más desde la elección presidencial. De hecho, no estuvo ni en la lectura de los boletines, los 2 que hubo, ni estuvo en la proclamación de Nicolás Maduro. Eso levantó todo tipo de especulaciones, desde que estaba detenido, que salió de Venezuela, que se refugió acá en Caracas, y al final pues todo porque supuestamente él no respaldaba el resultado dado por el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Y bueno, hoy muy temprano, pues a un mes casi de la elección, ya hoy es 26 de agosto, el miércoles es un mes, publica un comunicado en sus redes sociales donde reconoce primero la falta de transparencia debido a múltiples razones, dice él. Una de ellas ocurrida tras el cierre de las mesas de votación, donde afirma él, pues se evidenció el incumplimiento de normas y procedimientos con el desalojo de testigos de la oposición de varias mesas electorales y la interrupción de la transmisión alegando el supuesto hackeo. En el comunicado, este rector del Pino critica pues la falta de publicaciones oportunas de los resultados mesa por mesa y la suspensión de auditorías cruciales. Además, dice él que hay un descontento por la exclusión de los partidos políticos y la falta de discusión. Sobre el tema del hackeo, es un punto bien importante porque supuestamente habría ocurrido sobre las 6 de la tarde, cuando cierran las mesas y comienza la transmisión, pero dice él que la información le llegó a él directamente 3 horas después, es decir, pasadas las 9 de la noche, cuando preguntó qué había pasado con el boletín que se suponía iba a emitir el CNE antes de la medianoche y que ocurrió de hecho en horas de la madrugada. Esta es la primera vez, Néstor, que un rector en ejercicio, una autoridad electoral, no respalda el resultado de una elección acá en Venezuela. Por ahora se desconoce dónde se encuentra este rector, Juan Carlos del Pino, si está aquí en Venezuela, si viajó fuera del país. Solamente por lo pronto este comunicado, donde, te repito, reconoce la falta de transparencia y veracidad del proceso del pasado 28 de julio. Y además en el comunicado, Néstor, ya para cerrar, también hace referencia a todas las etapas preelectorales que tuvieron, en su opinión, siempre una dificultad adicional o una falta de apego a las normas, sobre todo cuando le tocaba cumplirlas a la oposición. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una masacre se presentó en Puerto Rico, Caquetá, en el que fueron asesinados 4 colombianos y un venezolano. Sobre esto habla el secretario de Seguridad de este departamento, Oscar Rodríguez. Ayer en horas de la tarde, la comunidad de este sector rural, la Junta de Acción Comunal, nos informa de que en horas de la madrugada habían escuchado ráfagas de fusil, algunos disparos, algunas detonaciones, y en principio creímos que podía haber sido un enfrentamiento entre grupos armados ilegales,
Sin embargo, en horas de la tarde, cuando ya la comunidad se organizó, se armó de valor y un grupo importante de campesinos fueron al lugar donde habían escuchado las detonaciones, encontraron a 5 cuerpos pertenecientes a igual número de jóvenes, 4 de ellos de nacionalidad colombiana y 1 de ellos de nacionalidad venezolana, al lado de unos cambuches que al parecer estaban siendo usados para la minería tradicional o la minería artesanal, en la extracción del oro, en ese punto de la zona rural de nuestro municipio. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. Una noticia urgente, atención, un juez de la Florida acaba de exonerar al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, don Ramón Yesurún, por el episodio, la gresca que hubo en el partido en plena Copa América, partido entre las selecciones de Colombia y Argentina. Exactamente. Esto fue el día de la final de la Copa América. Cuando se iba a desarrollar el acto de premiación en el que después Argentina... del partido, sí, claro, al finalizar el juego. Ya habíamos perdido, y era supuestamente el cargo de agresión a un oficial de la policía. Repito, acaban de exonerarlo, declararlo inocente en la justicia en la Florida. Ricardo. Así es, un juez en Miami desestimó puntualmente los cargos contra el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Hablamos del señor Ramón Yesurún, relacionados con ese altercado durante la finalísima de la Copa entre Colombia y Argentina. La fiscal Rachel Morales Gelis y el juez David Young acaban de comunicar formalmente que no hay cargos, que se desestima cualquier acción en contra a nivel judicial del presidente de la Federación Colombiana de nuestro país. Y el proceso, Ricardo, y el proceso contra el hijo de Yesurún, que también estaba metido en la gresca. Está abierto, puntualmente no hay ninguna información oficial. De ese todavía no hay exoneración ni declaración de culpabilidad. Felipe, pero ¿se acuerda que lincharon a Yesurún? Yo quiero ver a los que lincharon a Yesurún, entre otras cosas porque ese día yo dije, démosle el beneficio de la duda porque no se ve claramente qué fue lo que pasó. Pero ya acabó linchado el presidente Yesurún, pues eso lo destrozaron. Alcanzó a pedir perdón público por el incidente. Pero claro, pero fíjese que es que primero el linchamiento él pidió perdón, y luego la excusa, Felipe, por lo que hizo el hijo. Yo creo que el hijo sigue metido en el problema. Pero bueno, exoneraron de acuerdo, Yesurún, pues lo exoneraron. Y en el comunicado agregaba que era una reacción paternal, ¿recuerdan? El problema que nos compete a nosotros, si un señor cualquiera se agarró con un policía, es problema del señor. Era diferente, así era el representante del fútbol colombiano en el partido con la selección argentina. Uno de los guardias en la disputa, en el conflicto, se llama Yacari Show. Y se hizo público con el hijo, ¿no? Producto puntualmente de lo que se evidenció y de lo que aconteció, porque fueron detenidos, arrancó el proceso y ya la noticia hoy es que se exonera a Ramón Yesurún de cualquier cargo. Ahora, ¿se acuerdan las imágenes de Yesurún en el vestido naranja de preso, Felipe? Como lo vistieron de naranja, porque eso dicen los códigos, los protocolos en Estados Unidos, Felipe, aquí lo graduamos básicamente de delincuentes. Creo que aquí muchos pidieron la renuncia de Yesurún, ¿no? A ver si hoy reconocemos que esto primero no se puede linchar y después pedirle a la justicia que actúe. Ni tampoco absolver, ¿no? Porque bueno, lo acaba de absolver. Lo acaba de absolver un juez de sí, pero digo, no hay ni que absolver ni condenar anticipadamente. Falta ver qué dice la justicia en relación con el hijo de Yesurún, que siempre pues era claramente el primer sindicado de haber cometido el acto de agresión a una autoridad pública en los Estados Unidos. Esa decisión todavía no se ha tomado. Pero esperemos a ver qué pasa. De momento, Yesurún de otra parte, ha sido exonerado, que me parece que es importante. De cargos penales, no necesariamente quiere decir pues que el señor haya actuado, digamos, correctamente, porque yo lo puedo gritar a usted e incluso lo puedo insultar
y eso no es cometer un delito. Bueno, pero el señor no cometió un delito. Y la justicia penal me exonera, y entonces eso no quiere decir que yo no lo haya maltratado a usted. No, la justicia... pero la justicia simplemente la conducta no tiene relevancia penal, como diría un abogado. Que era un agente público, abogados allá en Estados Unidos lo acusaron y la justicia lo absolvió. Claro. No, y lo justo es, así como esa imagen en naranja fue tan contundente y tan lapidaria, pues yo creo que lo justo también es darle el mismo alcance a la información de que está absuelto. Claro, pero es que el mismo alcance, aquí lo absuelve el juez, pero es que todos los colombianos vimos el comportamiento del hijo de usted no sabe quién soy yo. Por eso, estamos hablando de por eso no estamos hablando. Aquí no hubo un delito, de acuerdo, no hubo un delito, pero hubo un comportamiento que no le deberíamos aplaudir a ningún colombiano. Pero es diferente que sea el hijo, Luis Ernesto, a que sea el presidente de la Federación de Fútbol. Aquí lo lincharon, ¿no? Pero el hijo estaba como invitado del presidente de la Federación de Fútbol en actividades de la Federación. Entonces nos hizo quedar mal a todos los colombianos, eso es innegable. La noticia es que exoneraron al doctor Yesurún, ¿no? La noticia no es que el hijo sigue en un proceso. De delitos. La noticia es que no cometió ningún delito, pero eso no quiere decir que se haya portado bien. Es bien distinto. Entonces vamos a seguir condenándolo a pesar de que la justicia en los Estados Unidos dice que no cometió ningún delito. Pues yo sí vi un mal comportamiento. Yo vi el video y vi un comportamiento que no hay que aplaudir. Yo también creo que merece un reproche social el señor Yesurún, porque actuó en forma incorrecta desde mi perspectiva. ¿A ustedes no les cambia nada el hecho de que la justicia, un juez en Estados Unidos, lo esté absolviendo? No, porque yo nunca dije que cometiera un delito. Yo creo que él cometió una incorrección desde mi perspectiva, pero cualquiera la puede tener, porque además pues es una cosa, digamos, ética, moral, si se quiere, que es, ¿qué pasa cuando un hijo de uno incurre en una falta? ¿Uno se solidariza o por el contrario le pide que se comporte adecuadamente? El señor se solidarizó a mí cuando evidentemente el hijo de Yesurún estaba abusando. Por eso es que es tan importante lo del hijo. Aquí todos brincan a decir, es que no estamos hablando del hijo. Sí, la conducta la cometió el hijo y el padre cometió, a mi modo de ver, un error que fue solidarizarse con un hijo que estaba cometiendo un hecho reprochable. Ese es el punto. Ahora, si eso es delito o no, pues eso es otra cosa. Que han hecho cosas peores, ¿no? Claro. Imagínense, el presidente Uribe, por ejemplo, y todos. El presidente Petro también. No, pero Héctor, no puede ser inocuo, se lo digo con todo el afecto, que la justicia lo absuelva a que no lo absuelva. Lo absolvió. No me interesa. Y lo declaró culpable. Es que eso prueba lo que yo había dicho. Pero es que yo le insisto, Néstor, si yo le digo aquí a usted ahorita, porque nos calentamos en la conversación y lo insulto y tal, eso no es un delito. No, y entonces pero es que en Estados Unidos después no me van a poner una estatua. Después no me van a poner una estatua porque la fiscalía me exonera. Respetan la autoridad y lo que hizo la justicia fue exonerarlo. No hubo insulto para el policía, del señor Yesurún. No hubo una conducta de relevancia penal, se dice en derecho estrictamente. Eso no quiere decir que no haya habido una conducta indebida. No, pero no puede ser, Héctor, que entonces es lo mismo que la justicia diga que Yesurún es inocente. ¿Solo las conductas penales son las indebidas? Le insisto en el ejemplo. Si yo lo insulto, ¿estoy actuando bien? No, estoy actuando mal y merezco reproche. Eso no quiere decir que me metan a la cárcel. No era una pelea entre particulares. Era supuestamente lo que pensaron que habían visto en el video, una pelea de un señor, una autoridad que representa un negocio privado, el fútbol en Colombia, con una persona, una autoridad en el estado de la Florida, y lo acaban de exonerar, punto, lo acaban de exonerar. Quiere decir que los muchos, incluyendo los que pidieron el linchamiento, pidieron la renuncia. Sí, llegaron a pedir incluso. ¿Usted se acuerda, Ricardo, que decían, usted no? Que Yesurún tenía que dejar la presidencia porque era un delincuente, porque había salido con el traje naranja. Lo que pasa es que detrás del episodio de la Florida, de Miami, de la final, se mezclaron una serie de hechos que han llevado a que una parte de la opinión pública sí esté pidiendo un cambio de directivas en la Federación Colombiana de Fútbol. Pero tienen todo el derecho de pedirlo. Que no tienen, digamos, aquí y con esta
absolución o con este hecho de desestimar cargos de la justicia estadounidense, pues ya esto queda, digamos, esto se sale del paquete y habrá que mirar otro tipo de cosas. Renuncia por la razón que sea. Colombia llegó a la final de la Copa América, jugó bien y ese día hubo un lío. La razón por la que pidieron la renuncia era el lío posterior de la al justicia partido. de Estados Unidos dice que no. A quien no le guste que sea Yesurún el presidente, pues tendrá sus razones para desestimarlo, pero para la justicia de los Estados Unidos no cometió un delito. 9 de la mañana, 19 minutos. En segundo, la historia de esta mañana y del fin de semana, los contratiempos con el viaducto, con el puente, nuevamente en la vía Bogotá-Villavicencio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Nuestro compromiso es ser felices. Esa es la tarea que tenemos al existir. Para ello, necesitamos buscar condiciones de bienestar, de bien ser. Es decir, generar esas condiciones en las que nosotros podamos vivir con armonía, con serenidad, con ánimo, con fuerza. Para ello, una tarea es buscar actividades que nos generen placer, felicidad. Muchas veces creemos que todo hay que hacerlo desde el sacrificio, desde el esfuerzo. Y sí, hay muchas cosas en la vida que lo exigen, pero también se necesita encontrar esos momentos, esas experiencias que dan paz, que dan alegría, que dan ánimo, que te permiten vivir esas hormonas de la felicidad. Ojalá hoy sepas disfrutar la vida sin hacerle daño a nadie, sin hacerte daño tú y tratando de estar alineado con tu proyecto de vida. Ánimo, tú estás llamado a ser feliz. Este fin de semana se cumplieron las protestas de la gente a propósito en Guajira, Magdalena Cesar, y advierten los alcaldes desde allí, en el Atlántico y en todo el Caribe, que si no bajan las tarifas de energía, podría haber un estallido social, que es la explicación por la cual el presidente Petro hace su alocución de anoche. El presidente Petro, que no ha logrado en 2 años largos de gobierno contener el tema de las tarifas, ahora le echa la culpa a los generadores y al Consejo de Estado. Una de las redes más grandes de contrabando en el país recibió otro golpe de la justicia. Les hablo de la red del Bendecido, que es como conocen en el mundo criminal a Ricardo Orozco Baeza, que según el presidente Petro es el responsable del ingreso del 80% del contrabando a Colombia en cigarrillos, textiles, calzado y chatarrerías. El que se cree es el mayor socio que corrió la misma suerte y que esta mañana amanece en poder de la policía luego de que un agente encubierto lo grabara ofreciéndole al menos 200 millones de pesos para permitir el ingreso de mercancía ilegal, especialmente a los puertos de Buenaventura y la costa atlántica. Pacho es la quinta persona capturada por la red, cuya cabeza es Diego Marín, alias El Pitufo, el cerebro de esta operación, y era el hombre encargado de consentir a los policías, de pagarle los sobornos, de entregarles celulares y apartamentos en Cartagena. Esta organización tendría una renta criminal de 8 billones de pesos al año y tiene en la nómina a policías como Mario Andrés Sarmiento y Alex Galeano, que habrían engañado al Bendecido con la posibilidad de comprar al director de la Policía Fiscal y Aduanera. ¿Tuvo que ver la minería ilegal en la masacre que se presentó en Puerto Rico, Caquetá? Sobre esto habla el secretario de Gobierno de ese departamento, Oscar Rodríguez. Es lo más probable, así nos lo ha indicado la comunidad, los campesinos que habitan este sector, que estas personas habían llegado allí a ese punto, justo entre el río Guayas y el río Riecito, un afluente que se llama La Cristalina, y habían ubicado unos equipos, unas máquinas, unas dragas, para poder hacer extracción del oro. Y eso quizás pudo haber sido el factor. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Esta vía Bogotá-Villavicencio parece estar rezada, como dicen las abuelas. Felipe,
Al puente que se cayó en la vía Bogotá-Villavicencio, que usted se acuerda fue hace ya un par de años, le construyeron un viaducto y ahora la decisión de Coviandina, que es el concesionario que maneja la vía, es no recibir el viaducto porque tiene unas pendientes muy peligrosas. Así que no pudimos con el puente, ahora no estamos pudiendo con el viaducto. Esa vía es como, como usted dice, no es una vía maldita, Ola. Derrumbes, aguacero Estamos permanente. desde Quebrada Blanca al principio de los 70s en esto y no hemos podido. Desde hace, sí, tienes razón, la referencia de Quebrada Blanca fue, Felipe, hace casi 50 años. El doctor Fernando Castillo es el director de operaciones de Coviandina, del concesionario. Doctor Castillo, buenos días. Muy buenos días. Doctor Castillo, a los oyentes y la mesa de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando con este viaducto? ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo construyó? No, lo primero lo que hay que aclarar, y yo voy a ser muy respetuoso con la respuesta que les voy a dar, es sobre el tema del viaducto no tengo autorización de pronunciarme, por una simple razón. Eso es un tema que está en construcción por parte del Instituto Nacional de Vías. La gerencia de la empresa ya hizo un pronunciamiento a los medios de comunicación y digamos que sobre ese punto así está la información que se ha entregado en medios de comunicación. Pero el puente es construido por el Invías en atención de la emergencia del deslizamiento del kilómetro 58. Sí. ¿Y qué pasa entonces ahora que no recibieron el viaducto, doctor Castillo? No, es que el puente todavía no ha terminado su construcción. ¿El viaducto está antes o después del puente? No, aclaremos el tema. El puente que se está construyendo por parte del Invías en este momento es una solución que se dio para la problemática del deslizamiento del kilómetro 58 que se presentó en el 2018. Esa es 2019. Esa es la situación que en ese momento está en solución por parte del Instituto Nacional de Vías, que es un viaducto de 700 metros. Esa es, digamos, el punto sobre el cual la gerencia se pronunció antes del fin de semana. Sí. Le pregunto si me ayuda a ubicar geográficamente entre viaducto y puente, ¿cuánta distancia hay? Pero es que digamos, la observación que usted está haciendo es con relación a cuál puente, porque nosotros de lo que estamos hablando es que el viaducto queda frente al deslizamiento del kilómetro 78. El viaducto es el mismo puente, ¿no? Sí, es un puente que construyó el Invías, o que está construyendo el Invías a la altura del kilómetro 58 para hacerle el quite al deslizamiento. Sí. Y el tráfico que está pasando, si no se recibe ese viaducto, ese puente en construcción por el Invías, ¿qué pasa con el tráfico en la vía Bogotá-Villavicencio, doctor Castillo? Tendría que seguir circulando por donde actualmente lo está haciendo, que es frente al tablestacado que está protegiendo el deslizamiento. Sí. En este caso, doctor Castillo, ¿cómo se afecta la movilidad o en cuánto tiempo aumenta el trayecto entre Bogotá y Villavicencio y viceversa por cuenta de que no esté en firme o no esté operando el viaducto? No, es que digamos que el viaducto en este momento no está funcionando, la carretera viene, digamos, funcionando en las condiciones que permite el paso por los puentes metálicos 1 y 2, y la situación que se está presentando el día de hoy particularmente se da es porque le estamos haciendo un mantenimiento, o el Ejército Nacional está haciendo un mantenimiento al puente metálico número 2, un mantenimiento profundo que hay que hacerle al puente, que se demora más o menos 10 días en su realización. Por eso es que nos vimos en la necesidad de aplicar nuevamente un plan de contingencia operativa que era muy similar al que teníamos en enero del presente año, después del incidente de los túneles de Quebrada Blanca. Tenemos que aplicar la misma medida, o estamos aplicando en ese momento la misma medida que se presentó en ese momento, que son unos cierres cada 2 horas, sí, en ambos sentidos, con pasos alternados por el puente metálico número 1, porque solamente durante estos 10 días vamos a tener el puente metálico número 1 atendiendo los 2 sentidos de circulación mientras se termina de hacer por parte del Ejército el mantenimiento del puente metálico número 2. Lo entiendo. Doctor Castillo, esto es durante 10 días, la contingencia, mientras se hace la reparación por parte del Ejército del puente número 2. Sí, señor. Sí.
pero entonces la solución definitiva es el viaducto que debe entregar Invías, ¿no es verdad? Que fue el que rechazaron. No, son dos puntos totalmente distintos, porque lo que estamos haciendo nosotros en este momento con los puentes metálicos está en el kilómetro 50+100, que es el peaje de Naranjal, y el punto que ustedes hacen referencia, que es la intervención del Invías, es 8 kilómetros después, a la altura del kilómetro. Es decir, pero dolidos. Sí, son dos puntos distintos. Yo quiero preguntarle sobre ese viaducto porque pues cuando uno va hacia Villavicencio ya ve que se está construyendo y deben estar invirtiendo miles de millones de pesos con recursos públicos. Es decir, ese viaducto que solucionaría los problemas de deslizamientos en el kilómetro 58 no se va a usar. ¿Eso va a quedar como un elefante ahí para siempre? No, por eso le digo yo que no estoy en capacidad de dar esa respuesta, porque finalmente, la posición del concesionario es que tiene unas observaciones desde el punto de vista geométrico, y por eso no quiero ahondar más en ese punto. Es simplemente un pronunciamiento oficial que hizo el concesionario con relación al funcionamiento futuro de ese puente. Esos problemas geométricos que usted llama, que son los problemas de pendiente, que son peligrosos, ¿tienen arreglo? Cambian las condiciones de diseño del puente. Es más, si usted va y mira en la página web del Invías, el Invías hizo unas observaciones también al pronunciamiento que hizo el concesionario. Entonces, pues es un tema que seguramente tendrán que analizar entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías. Sí, doctor Castillo, el gerente de Coviandina dice que le informaron de esos inconvenientes, el tema de la pendiente que está al 10%. ¿Qué respuesta le dieron desde Invías de las fallas técnicas que tiene el viaducto? No, yo vuelvo y les insisto, yo sobre ese tema particular no me puedo pronunciar. Ya hay un pronunciamiento oficial por parte del Invías que lo sacó en su página web y en sus redes sociales. Esa es la información que en este momento ha publicado el Invías a través de sus medios oficiales. Sí, y lo que dice Coviandina es que no reciben la obra, por eso decía nuevo problema allí en la vía Bogotá-Villavicencio. Gracias, doctor Castillo, muy amable. Bueno, a ustedes muchas gracias, que tengan un feliz día. El director operativo usted de me perdona hacer un comentario, porque usted siempre me pregunta si eso tiene que ver con alguna cosa espiritual, si hacemos un exorcismo o algo, y si cuestionamos la ingeniería colombiana. O sea, yo creo que hay que hacer las dos cosas, porque es que a mí me da pena, pero es que no hemos podido, científicos no hemos podido. Yo sé que los ingenieros se molestan cuando digo esto y me dicen, Alberto, tú no has construido nada. Seguro, yo no he construido nada. Yo he construido discursos y textos. Pero es que la realidad, ¿cómo dicen? El facto, el dato, es que no hemos podido. Los que conocen dicen que el problema grave de esa vía es el trazado de la vía al llano. Bueno, entonces es igual un problema de ingeniería entonces, si se trazó mal o no. Lo que pasa... Dime, yo sé que Aurelio, ya es una conversación que hemos tenido, pero Aurelio, ¿qué pasa? Porque la ingeniería entonces, ¿es mala la ingeniería colombiana o qué? Es que la ingeniería quedó secuestrada por los cierres financieros de los inversionistas. Eso es lo que pasó. No, pero esto no tiene, Aurelio, el cierre financiero y los inversionistas y el sector privado. En este viaducto aquí, es 100% recursos públicos. Aquí Aurelio. Es todo tema de ejecución. Yo sé que es... No, las pendientes. Yo sé usted que es ingeniero, Aurelio, usted sabe. El tema de pendientes y geometría es diferente. Pero vamos a la raíz del problema. Y de cierre técnico. Yo sé que el puente o el viaducto del kilómetro 58 es de Invías, lo sé, y ahí no hay metida, intereses financieros privados, pero es que ese no es el punto, Néstor y Víctor y Padre Alberto. Quedó mal hecho el puente, Aurelio. El punto es, no, el punto es que el contrato que se hizo para la vía Bogotá-Villavicencio eximió los puntos críticos del contrato. Aurelio, que quedó mal hecho el motivo de esta queja. Pero ¿por qué el kilómetro devolvió el puente? Porque quedó mal hecho. ¿Por qué Néstor en el contrato
de Bogotá a Villavicencio, se eximieron los puntos críticos y el concesionario no los asumió y le tocó asumirlos en vías. Es que esa es la raíz del problema. Sí, esa es la raíz del problema. Pero de momento estamos en un tema puramente de ingeniería. El contrato tiene unas falencias graves. Por eso, pero esto perdiendo el Estado. Pero eso no resuelve la pregunta. Esto que está pasando hoy no es del contrato, es un tema puramente de ingeniería. Sí, pero mire que hay dos líos. Entonces, el doctor Castillo obviamente no se metía con el tema de Invías porque ese tema es de Invías. Entonces, lo que hicieron fue dividir la obra de tal suerte que la parte pulpita, el lomo quedó para el concesionario y el hueso quedó para el Estado. Entonces, el hueso del kilómetro 58 se lo clavaron a Invías. Sí, pero no hay derecho que el Estado no sea capaz de hacer un puente bien hecho. Claro, ahí está. O sea, hágalo el es que ese es el tema. Las obras es el tema. Se pusieron a hacer el puente y el puente que iban a entregar ya le encontraron. No se ha caído todo. Pues espera que no se caiga. No cumple los estándares. Entonces, no cumple los estándares. Ese puente, ese viaducto que están creando ahí en el kilómetro 58 para que el tráfico no se vaya por el borde de la carretera, que es donde se producen los derrumbes, sino que se vaya al frente del río y dé la curva por allá y vuelve y conecte con la vía principal. Ese viaducto es el que no están recibiendo desde el concesionario y es el que está teniendo problemas técnicos. Por fallas en diseños, 9:35 a.m. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... no roto. 9:35 a.m. Son impresionantes las cifras sobre las remesas que están enviando los colombianos en el exterior a sus familiares dentro del país. Independientemente del fenómeno que hay detrás de esto, por ejemplo, el creciente número de personas que están dejando el país y que merecería su propio análisis, el Banco de la República está reportando oficialmente que por segundo mes consecutivo llegaron remesas por más de $1.000 millones. En junio de este año habían llegado 1.017 millones y en julio, que es el dato más reciente, $1.006 millones, ambos meses con registros históricos. Esta cifra de julio se dispara un 32% frente a las remesas enviadas en el mismo mes del año pasado. Cada mes los colombianos en el exterior están enviando 4 billones de pesos en remesas, para entenderlo de otra forma. Entre enero y julio llegaron por este concepto 6.634 millones de dólares, dato que crece 17,73% y que tampoco tiene antecedentes. Hasta julio han llegado cerca de 26 billones de pesos en remesas, que es más de lo que el gobierno recaudaría con 2 reformas tributarias de tamaños similares a la que radicará próximamente. Recordemos que el año pasado los colombianos desde otros países enviaron más de 10.000 millones de dólares y en ese momento el dato fue histórico. Ahora, sobre esas cifras del 2023, para este 2024 están creciendo y por eso están batiendo nuevos récords. Las remesas no solo impactan las cuentas externas de Colombia, sino también al consumo y el crecimiento económico de algunas regiones del país. Valle, Cundinamarca, Antioquia, Risaralda y Atlántico son los departamentos que más reciben dólares por remesas, mientras que Estados Unidos, España, Chile y ahora Reino Unido son los países desde donde más están enviando los colombianos remesas a sus familiares. $9.37 y boom de la ropa de segunda mano, negocio que entre Colombia y México ha facturado $26 millones en los últimos 7 años, de acuerdo con un informe de Bloomberg con base en datos de la firma King Research, informe según el cual hay hoy en Colombia 42.900 vendedores de ropa usada, unas 33 veces más que lo que había en el año 2017 con el 22% de los colombianos, es decir, 1 de cada 5 comprando
comprando ropa de segunda mano, un crecimiento exponencial gracias a la cada vez mayor conciencia ambiental y obviamente al menor precio de la ropa usada, siendo Brasil el líder en América Latina en dicho mercado con el 77% de los brasileños comprando ropa de segunda mano, es decir, unas 3 veces más que el porcentaje de colombianos. Estás escuchando Blue Radio. Luego de varias semanas de expectativa, finalmente el Consejo de Estado destrabó el viernes pasado las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a la victoria al presidente Gustavo Petro en junio del 2022. La discusión se produjo luego de que se conociera la ponencia del Consejo Nacional Electoral, que va en el sentido de abrir investigación contra el jefe de Estado, contra quien fuera gerente de su campaña, Ricardo Roa, y contra otros responsables. Esa determinación, que todavía no ha sido discutida en sala plena, llevó a que un grupo de congresistas afines al petrismo, al proyecto petrista, entablara un conflicto de competencias administrativo, porque según ellos, el CNE no es el órgano competente para investigar al jefe de Estado, toda vez que según su teoría esa responsabilidad recae sobre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimió esa disputa con la sentencia del viernes pasado. Es un auto que deja claras las competencias de cada entidad. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, dice el Consejo de Estado, es competente para seguir la investigación administrativa y puede imponer... 9:40 en la mañana, a esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Esta música acompañó la campaña de expectativa del Rayo Vallecano sobre la llegada de James Rodríguez. Se vio en video una mano con tatuajes que tomaba un café con la frase "se va acercando la hora del café", ¿no? Y luego otro video, el mismo brazo tomando la camiseta del Rayo en su vestuario. Y hace instantes, algunos minutos, la confirmación en sus redes sociales con este mensaje. Oficial, James Rodríguez, nuevo jugador del Rayo Vallecano. El MVP de la Copa América 2024 llega al club en la temporada del centenario. Bienvenido, James. El 10 de Colombia acaba de hablar sobre su nuevo club y su nuevo camino en España. La liga también es increíble, un club como el Rayo, que es histórico también y bueno, con muchas ganas de hacer las cosas bien. James llega por un año al club madrileño con opción de ampliar su vínculo por un año más. Y atención que el Atalanta de Italia está anunciando la llegada de Juan Guillermo Cuadrado al equipo de Bérgamo. El club de la Serie A postea en sus redes sociales hace instantes una fotografía del colombiano con la camiseta del equipo y escribe: "È arrivato el panita. El panita ha llegado. Bienvenido a Bérgamo, Juan", complementa el escrito del nuevo club, la nueva casa de Cuadrado en el fútbol de Italia. Now Salah wins it and brings it away. And Diogo Jota is a man on a mission. It's a lovely ball threaded for Luis Diaz. Now Diaz goes for goal and finds it quite wonderfully well. Grito y locura, este relato británico cuenta la jugada de gol entre Jota y Díaz, el guajiro, que marcó en su partido 100 con la camiseta del Liverpool. Fue el 1-0 frente al Brentford y Luis también fue asistente para el 2-0 del egipcio Salah. Lucho fue elegido como el mejor jugador del partido y su compañero Alexis McAllister le dio una manito en la traducción para hablar de su gol. David, tell us about the goal. ¿Qué dice? Que le cuentes un poco del gol. Bueno, fue muy bonita jugada. Siempre trato de ayudar al equipo de la mejor manera, haciendo, digamos que anotaciones para nosotros. Los números son súper importantes porque somos los delanteros. La estrella del Liverpool, el colombiano Lucho Díaz, y de Inglaterra a Brasil. Vai ligado Gabriel Mercado e acelera o Inter. Pegou o Cruzeiro bagunçado, cruzamento, Borré. Gol! Fue gol de Rafael Santos Borré para el triunfo del Internacional de Porto Alegre 1-0 frente al Cruzeiro. Tercer gol de Borré en el Brasileirao tras su retorno al recuperarse de una lesión muscular. Segura trying to play an offside line. Couto floating into it. Russell Rowe! Floating it in! It's Couto, the hero!
Y este es el relato emocionado de uno de los 2 goles del Cucho Hernández, el héroe, como dice el narrador, el héroe del Columbus Crew que derrotó 3-1 a Los Ángeles FC y se quedó con el título de la Leagues Cup en Norteamérica. Más que feliz por mí, estoy feliz por esta gente, por mi familia, porque todos ellos se merecen esto. Es mi trabajo, el buen trabajo trae recompensa, ahí está la recompensa, pero lo que más feliz me pone es que esta gente disfrute, mis compañeros disfruten, mi familia, sin palabras, ¿no? Como la MLS. Bueno, ahí está, Columbus Crew, la felicidad y el orgullo del Cucho Hernández. Pausa y hablamos de la Liga en Colombia. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema. Ahora referencia a la marca de Elvin Alfonso. La va parreando en el mano a mano con Mena. Metió el centro, balón por la mitad. Llegó Ramos, el balón al fondo, gol. ¡Gol! Fue el 2-1 de Águilas Doradas en Sincelejo para sellar la derrota de Millonarios después de 23 días sin jugar. Derrota azul y reflexión de su técnico Alberto Gamero. Yo creo que el equipo vino aquí a competir, vino aquí a buscar el partido y como tú dices, nos equivocamos 2 veces y nos meten 2 goles. Al margen del buen juego de Águilas. El líder de la Liga en Colombia es Once Caldas, que derrotó 2-0 a Jaguares con doblete de Dairo Moreno. Y hoy la fecha 7 se complementa con el juego Fortaleza Independiente Medellín. Y ahora hablamos de la Vuelta a España con Constructor. Día de descanso en la vuelta. La batalla de la primera semana fue durísima. Nairo Quintana hace el balance del primer segmento de esta, la tercera grande de la temporada ciclística en Europa. La vuelta general es muy dura y tenemos que estar preparados para lo que viene. Sí, una semana muy dura, pero vienen 2 semanas aún más duras. De esta segunda que se viene ya caliente en la vuelta. Mañana vuelve la competencia que mantiene como líder a Ben O'Connor, seguido por el esloveno Primož Roglič a 3 minutos 53 segundos. El mejor colombiano es Harold Tejada de la Astana en el puesto 22 de la clasificación general. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la 9:45, así cerramos la información deportiva en Mañanas Blue. El congelamiento de los peajes en lo que resta de este año. Un anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien este fin de semana confirmó que los 113 peajes a cargo del Invías y otros 30 bajo administración de la ANI se quedan quieticos, tal y donde están, y no van a volver a subir de precio en lo que resta de este 2024. Ello tras 2 alzas que ya han tenido este año. La primera el pasado 15 de enero, cuando el gobierno tuvo que ajustarlos en un 13.12% correspondiente a la inflación del año 2022, y la segunda el pasado 1 de agosto, cuando ya tuvieron otro incremento del 4.64% que corresponde al 50% de la inflación del año pasado, que recordemos fue del 9.28%. Pero la otra mitad, el otro 4.64%, estaba en capilla de ajustarse en cualquier momento antes de terminar este año, cosa que ya no va a pasar, pues dicho incremento queda postergado para el año entrante por decisión del ministro de Hacienda, quien justificó dicha patraciada por el efecto que podría tener sobre la inflación. Cuatro plantas cracking y la planta HDT, que es de hidrotratamiento de la refinería de Barranca Bermeja, están operando en este momento a su máxima capacidad, al 103%, para producir precisamente combustible para aviones, luego de la crisis que se ha presentado por la situación allí en la refinería de Cartagena por una falla eléctrica. Esta máxima capacidad, según lo que ha comentado Ecopetrol, se llegará el próximo miércoles al 103% en la producción de este combustible importante
para el sector aéreo del país. En el aeropuerto de Bucaramanga y Barrancabermeja, Néstor, por el momento no se ha cancelado ningún vuelo programado por las aerolíneas. Incluso Farid Yones, presidente de la Federación de Biocombustibles del Oriente del país, dijo que hasta ayer se presentó abastecimiento normal en los aeropuertos. En el caso nuestro, en el departamento de Santander, esos inconvenientes no se han tenido. La refinería de Barrancabermeja opera con total normalidad y la producción de Jet A1 para aviación está normal. En este momento el parte es de total tranquilidad y que no vamos a tener problemas de desabastecimiento de este combustible en nuestro departamento. La concesión Aeropuertos del Oriente, Néstor, que también maneja lo que es el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, ha manifestado que los vuelos hacia esa ciudad no se han cancelado por el momento. La escasez de combustible para aviones en Colombia empezó el pasado 16 de agosto, es decir, hace 10 días, y está creciendo ahora con la explicación de los distribuidores. Terpel, Chevron y WFS, que son los que tienen contratos con las aerolíneas a las que les entregan el combustible en los aeropuertos, advierten que no están recibiendo el combustible suficiente que debe entregarles Ecopetrol después de hacer el proceso, el trabajo, primero en la refinería de Cartagena, la del problema, la de la falla eléctrica hace 10 días, y después en Barrancabermeja, una refinería que está operando incluso por encima del 100% de su capacidad. En un comunicado dirigido a la ministra de Transporte, María Constanza García, el gremio de las aerolíneas IATA empezó la advertencia hablando de la escasez más grave en 4 aeropuertos, Pasto, Bucaramanga, Leticia, Montería, pero esto como efecto dominó está llegando a casi todo el país, con 13 aeropuertos en la lista ante la crisis, porque se está trabajando con reservas en niveles bajos, bajísimos. Por ejemplo, en Bogotá, el aeropuerto más importante del país, acaba de llegar a Blue Radio, Cúcuta, esto es Santa lo que Marta, está pasando y lo que se ha ejemplos. perdido. 9 de la mañana, 50 minutos, les actualizamos las noticias. Mucha atención, Avianca está anunciando esta mañana 5 medidas para hacer frente a la escasez de combustible para avión en Colombia. Van desde ajustes en itinerarios hasta tanqueo extra de aviones, si pueden, en otros países, para compensar la falta de gasolina para aviones en Colombia. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, una página tiene este comunicado de Avianca a propósito de esa advertencia y crisis por el desabastecimiento de combustibles para aviones. En la práctica son 5 las medidas que está tomando Avianca en medio de esta contingencia, de esta situación que advierte todo el sistema aéreo. Se las voy a leer en orden. Hay 3 que afectan directamente a los pasajeros y 2 que tienen que ver con la manera como trabaja Avianca y cómo hace la logística para abastecer de combustible a los aviones. La primera, para usted y los oyentes que tengan vuelos próximos con Avianca, es que los clientes de vuelos que se vean impactados por esta coyuntura puedan hacer ajustes al itinerario. Eso significa que si la aerolínea lo notifica de algún cambio en el vuelo, por esta situación, usted pueda cambiar el itinerario sin que le cueste más. También cambios sin penalidad, es decir, que incluso sin que su vuelo se vea afectado, usted puede hacer alguna modificación, una reacomodación para volar hasta 30 días después de la fecha original del vuelo. Esto aplica para tiquetes confirmados del 25 de agosto al 4 de septiembre. Y la tercera medida es el cierre temporal de algunos vuelos para la venta de tiquetes. Explica Avianca que hará una suspensión en la venta de vuelos en los que no logre reaccionar a esta situación del abastecimiento de combustible, que se pueden encontrar los colombianos con algunos trayectos en los que ya no vendan tiquetes, pero dice Avianca que esto es de manera temporal. Y las 2 últimas medidas, cargar extra los combustibles en el exterior donde sí hay gasolina, y la quinta, con paradas técnicas en aeropuertos fuera de Colombia. Por ejemplo, un vuelo que vaya a una ciudad de Estados Unidos podría hacer una escala en Centroamérica para abastecerse de combustible. Estas son las 5 medidas que toma Avianca. Ahora estamos suponiendo, Camila, todos que la crisis termina la semana entrante, cuando se restablezca la producción plena en Reficar.
partiendo de lo que dijo esta mañana además el presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, que recuerde que cuando ya Reficar esté al 100% no significa que inmediatamente ya esté el combustible en los aeropuertos. Eso tiene que pasar por los distribuidores como Terpel hasta llevarlos a los aeropuertos, y eso tarda de 4 a 6 días. Por eso, incluso las aerolíneas piensan que la próxima semana esto podrá estar completamente normalizado. Hay cancelaciones de vuelos en diferentes aeropuertos del país esta mañana, una de las más graves en Palo Negro, en Bucaramanga. Julián Mejía. Hola Néstor, buenos días. Acá la situación en el aeropuerto Palo Negro de Lebrija, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, es de completa normalidad hasta ahora. Sin embargo, ya se ha confirmado por parte de la concesión Aero Oriente, que se encarga de operar este aeropuerto, es que han sido 4 vuelos los cancelados por parte de la aerolínea Avianca. Vuelos que estaban programados para las 11:57 de la mañana hacia Bogotá, 3:38 de la tarde también hacia Bogotá, 4:52 de la tarde hacia Medellín y finalmente a las 9:52 de la noche hacia la ciudad de Bogotá. Hablamos con Marcelo Ferreto, es uno de los viajeros que está varado acá en el aeropuerto Palo Negro de Lebrija, justamente tratando de buscar un cupo en un avión para viajar hacia Bogotá. Esta vez me dijeron no, hay mucha gente con espera porque cancelaron muchos vuelos. Pero te dicen cuando ya está por salir el avión, no te mandan un correo, no te avisan antes. Entonces, nada, quedamos como 10 personas acá y nos pasaron para mañana. Néstor, la situación es crítica ya para algunos viajeros que justamente tratan de encontrar un cupo para viajar hacia Bogotá y también hacia Medellín desde Bucaramanga, y no solo desde la capital de Santander, sino también desde el distrito petrolero de Barranca Bermeja. Julián, gracias. 9 de la mañana, 54 minutos. Con un trino sobre la elección del procurador, comienza hoy formalmente a moverse el gobierno. Se mueven las piezas y las fichas políticas de cara a la elección del nuevo procurador, que debe ser en el transcurso de las próximas semanas. En el Capitolio colombiano, Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que se trata tal vez del pulso más importante que va a vivir el Senado de la República este semestre, la elección de nuevo Procurador General de la Nación en reemplazo de Margarita Cabello, que termina su periodo el 15 de enero del próximo año. Y mire, esta respuesta, para que tengamos un contexto, el presidente Gustavo Petro lo trina con una sola frase y una pregunta: imparcialidad en la justicia. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la posibilidad de que la terna, que recordemos es conformada por un candidato por la presidencia de la República, un candidato por el Consejo de Estado y un candidato por la Corte Suprema de Justicia, pues a esa terna lleguen 2 fichas cercanas a Germán Vargas Lleras, 2 opositores, se podría decir, del gobierno de Gustavo Petro. Uno de ellos, el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien está empezando a sonar fuerte en el listado de candidatos propuestos por el Consejo de Estado, esos 10 candidatos que fueron publicados la semana pasada, pero en el que también hay nombres como Marta Lucía Zamora, Luis Andrés Fajardo, Diego Alejandro González, Sandra Morelli, pero es hoy el nombre de Luis Felipe Henao el que empieza a sonar en ese alto tribunal. En la Corte Suprema de Justicia, el nombre que está sonando también es el de Germán Barón Cotrino, ex senador de Cambio Radical, y quien tiene una particularidad, Néstor, porque Barón Cotrino, cuando fue senador, votó uno de los tantos actos legislativos que se han presentado buscando eliminar la Procuraduría General de la Nación, que recordemos también es una entidad con la que el presidente Petro ha estado peleando constantemente, ha tenido peleas desde que era alcalde, cuando fue suspendido, y quien ha señalado que la Procuraduría en algunos casos o debería ser eliminada o debe evitar tener esas facultades de sanción disciplinaria que tiene al punto de separar de su cargo a diferentes funcionarios. Pero mire, lo que no hemos sabido hasta ahora es el nombre del candidato de la presidencia. Hasta ahora supimos el inicio de esa convocatoria pública que lanzó la presidencia de la República y que según ellos va a ser abierta y va a permitir que todos los ciudadanos que estén interesados participen, pero hasta el momento no se conoce quién sería ese nombre. Había un nombre que era el de Ovidio Claros, el ex integrante de la Junta de la Cámara de Comercio, pero no fue incluido ni en la Corte Suprema ni en el Consejo de Estado. Otro que ya se está moviendo, Néstor, ya para finalizar, es Gregorio El Hash, actual secretario general del Senado de la República, quien precisamente le envió una carta a los 18 integrantes de la Corte Suprema pidiéndoles escucharlo y conocer su trayectoria, buscando tal vez los votos que le favorezcan para integrar esa terna, Néstor. Gracias, Andrés. 9 de la mañana, 57 minutos, Felipe. Este trino de esta mañana lo que quiere decir del presidente Petro es que esto puede ser una pelea política con nombre propio.
Vargas Lleras contra Petro en el Congreso de Colombia. Si hipotéticamente el Consejo de Estado terna, su candidato llegará a ser Luis Felipe Henao. Luis Felipe Henao fue candidato a la vicepresidencia de Germán Vargas. Sí, ¿se acuerda? Es muy cercano al doctor Germán Vargas Lleras. Y al otro lado, la Corte Suprema muy probablemente llega a ternar a Germán Barón Felipe. Los van a marcar, los van a etiquetar, no porque es buen abogado, no porque los eligió el Consejo, sino cuotas, fichas de Germán Vargas contra el candidato de Petro. En ese tono sería la discusión. Y el presidente está notificándole al país esta mañana que va a dar la pelea, ¿no? Lo del el trino del presidente esta mañana es diciendo no vamos a dejar, no por lo menos tan fácil, tan expedito el camino para que gane Vargas. Pero yo veo muy improbable, Néstor, que quien sea, porque no conocemos los nombres de quienes se han postulado todavía para que los terne el presidente, yo veo muy improbable que quien terne a la persona que terne el presidente sea escogido procurador. Felipe, no lo veo fácil. Estoy de acuerdo con Felipe, ¿no? Felipe, no la veo fácil. Pero si los dos candidatos, repito, uno del Consejo de Estado, Luis Felipe Henao, y el otro de la Corte Suprema, Germán Barón, son los ternados de los tribunales, ¿usted cree que el presidente se va a quedar de brazos cruzados y va a decir no, pero bueno, elegimos el de Vargas Lleras? No, ¿sabe a quién podría ternar? Al Hash. Sí, oigo mucho, Felipe, ese cuento de que el presidente... Puede ser, no lo sé. Pero yo veo muy improbable... Bueno, el Hash pues tiene toda la fuerza, ¿no? El Hash acaba de ser reelegido secretario del Senado. Yo no sé cuántos siglos lleva el Hash como secretario desde general del 2012. Senado. Pero acaba de sacar fue además subsecretario, votos, ¿no? Cuando Felipe, estaba 92. Emilio Otero, Claro, pero lleva ¿cuánto? Emilio 15 Otero era el 16 secretario años. Y Gregorio El Hash era el subsecretario como durante unos 8 años. Y el presidente Petro conoce a Gregorio El Hash desde su época como senador. Pero el Hash está inscrito, Héctor, el Hash está inscrito para ser candidato por la Corte Suprema de Justicia. Por la Corte, claro. Igual el presidente lo podría postular, pero no, yo no creo que esa jugada la vaya a hacer el presidente, entre otras cosas porque tampoco veo cercanía entre el Hash y el presidente de la República. El Hash pues ha sido una Pero mire quiénes votaron por el Hash para secretario general del Senado. Toda la izquierda votó por el Hash. Sí, pero entre otras cosas porque tiene el apoyo del resto. Claro. Entre otras cosas porque tiene el apoyo del resto. Él llegó ahí por uno de los caciques tradicionales del Partido Liberal, que era Aurelio Iragorri Ormaza, hace 25 años. ¿Usted 30, sabe que el Hash, llegó al Congreso? Que el Hash, a propósito, no es costeño? No, es caucano. Es caucano, claro. Ahijado de Aurelio Iragorri. Nació en Fusagasugá y su carrera se graduó. Pero habla como costeño, ¿no? No. Pues habla como costeño. Claro. Pero claro que tiene un apellido también costeño, ¿no? El Hash es un apellido como de Sucre o de las sabanas de Córdoba y Bolívar. De la colonia libanesa en la costa, de acuerdo. Pero bueno, pero él es caucano, abogado de la Universidad del Cauca y discípulo de Aurelio Iragorri. Y siempre ha tenido el apoyo de los partidos tradicionales para estar ahí. Partido de la U. Claro, de la U y de los conservadores, y en fin, él es un gran operador jurídico o político en el Congreso. Pero ¿qué hace Álvaro? ¿Qué hace el secretario general del Senado? Pues llamar a lista, que se verifique el orden del día, garantizar las actas de las sesiones parlamentarias.